Bueno, como decía, también un gran agradecimiento a mis hijos espirituales, que también son muchos, a mis nietos, a mis bisnietos, que nos han apoyado muchísimo y que por su lealtad y por las cosas buenas. Entonces, hago esta llamada de agradecimiento porque, bueno, en ocasiones las personas le piden a los orisas, le piden y no le dicen gracias, ¿no? Es muy importante agradecer. Es muy importante también agradecer a su lujo, a los lujos de cada cual, y a la orisa de cada cual. Eso es un punto muy importante que nosotros los practicantes del ICC tenemos que tener en cuenta, el agradecimiento. ¿Está bien? Eh, Porque, bueno, en ocasiones las personas vienen por un problema de salud o por dinero, pero en el ICC también es muy importante agradecer. Por ejemplo, nos va bien, bueno, vamos a agradecer IFA porque nos va bien. Fuimos a la consulta a un babalao, nos hizo eh, determinado sacrificio, nos fue bien, bueno, tenemos que regresar a la casa de ese babalao para agradecer el IFA y agradecerle al babalao que nos fue bien. Esa parte de la cultura no es muy entendible aquí en Occidente. El occidental no entiende muchas veces esas cosas, pero cuando usted lee un IFA va a ver, la persona agradeció a Oromila agradeció a IFA agradeció a los Dumares. ¿Está bien? O el cliente, como quiera decirlo. Entonces, disculpen. Entonces, por eso es que es tan importante ser agradecido. ¿Está bien? Entonces, bueno, en nuestro caso, agradecido con todas esas personas que mencioné y con todos los irmoles y con nuestros ancestros. Hoy, bueno, como lo había dicho, vamos a hablar sobre Erinle. ¿Está bien? Erinle, Erin quiere decir elefante. Inle, todos sabemos que quiere decir casa o tierra. O Ile, discúlpame. Eh, Erin, Ile, Erinle, ¿verdad? Ahorita me equivoqué ahí. El yoruba es bastante difícil. Entonces quiere decir casa de elefante o tierras de elefante. Es una divinidad muy adorada. Tiene un río que se llama precisamente Erinle, que es uno de los afluentes del río Ochundo Chopo. Entonces, bueno, ahí es ahora Erinle. Erinle tiene una parafernalia muy bonita, tiene una campana que muchas veces es doble de bronce, otras veces de metal, puede tener otro tipo de campana. Eh, Tiene el Okwa Erinle, que posiblemente sea lo más importante de la divinidad y lo más común. Muchas veces que lo único que lo representa es ese Okwa Erinle. ¿Está bien? Pero también puede estar el Ogun Erinle o el Awo Erinle. Awo Ota Erinle. ¿Verdad? Más común decirlo Ogun Erinle que Awo Ota Erinle, pero también es una manera de designar el recipiente de barro que tiene muchas decoraciones a partir de la región o el lugar donde esté. Recuerden que en África de linaje en linaje las cosas van cambiando. Eso lo hemos hablado en otras ocasiones. ¿Está bien? Ese recipiente de barro contiene determinados secretos adentro que no lo vamos a decir porque, bueno, tenemos que cuidar los secretos. Y el objetivo de estos videos es puramente orientadores. ¿Está bien? Entonces, acordamos que tiene tres cosas fundamentales. El recipiente de barro donde tiene un secreto adentro, que además se acompaña de agua, hasta donde puedo decir que es medicinal. Esta agua sirve para muchas cosas. Está el bastón de metal con determinada figura, que generalmente lo que tienen es pájaro. Por ejemplo, la mío, en el erinle mío en específico, lo que tienen son pájaros. Otras veces ponen pájaro y elefante, otras veces ponen elefante. Depende del linaje. El mío tiene muchos pajaritos y un pájaro más grande encima. Eh, y lo otro es la campana. Yo en realidad a mí no se me entregó campana, pero sí la he visto con mucha frecuencia este tipo de campana. ¿Está bien? Recuerden que Erinle se casó con Yemoya, es
fue una de sus esposas, pero la esposa principal es Abatán, o Abata como muchos los conocen. Abatán es su esposa principal. Generalmente suele ser alimentado a la orilla del río. Recuerden que él vive en el río Erinle, pero también en el pantano y con mucha frecuencia donde se unen las dos aguas, es decir, laguna con río o agua de mar con agua dulce. Entre la desembocadura del río son lugares muy propicios. Recordar que no es un irumole, es decir, no es una divinidad que descendió del cielo como otra. Fue un hombre que hizo determinadas cosas y se convirtió en una divinidad. Los católicos le dicen eso canonizar, para que se me entienda. Por eso es que pongo el ejemplo de la Iglesia Católica, o lo santificaron, como quieran decirle. Él en vida fue un gran hierbero, tenía una gran maestría en el uso de la hierba, fue un gran cazador y un gran granjero, por lo que es una divinidad que está muy asociada a la caza, a la pesca y por supuesto a la prosperidad. Entonces las personas cuando quieren sanar a alguien, cuando hay un problema de salud, Erinle es un buen recurso. Cuando las personas quieren tener buena pesca o cacería, Erinle es un buen recurso. Cuando se trata de alguna situación en la granja o de granjero, eh, también Erinle es una buena divinidad para hacerle este tipo de ofrenda. Se dice que el agua de Erinle, el agua del río de Erinle también, no solamente la de recipiente, es muy, muy, muy poderoso. Hay veces que uno dice cosas que a lo mejor hay cosas que suenan un poco chocantes, ¿no? Porque en la religión pasa lo mismo que en la política. Todo el mundo tiene su punto de vista y muchas veces son diferentes. Hay quien, por ejemplo, le va al fútbol, a un grupo de fútbol, a otro le va a otro. Entonces, bueno, pasa lo mismo. Entonces, generalmente en muchos linajes el collar de Erinle es blanco, mientras que el de Batán es amarillo. Puede variar también los colores de linaje en linaje y de grupo en grupo. ¿Está bien? Eh, Casi siempre o muchas veces cuando el sacerdote de Erinle tiene Osayín, es muy frecuente que los sacerdotes de Erinle tengan Osayín, ponen Osayín al lado de Erinle, ¿está bien? Y también lo ponen al lado de Batán. Para muchos Erinle y Batán es inseparable. Otras veces te entregan Erinle solo sin Batán y no pasa nada. En otras ocasiones te lo entregan con Batán. Y en otras ocasiones, muchos sacerdotes gringos tienden a tener el Okwa Osayin. Y entonces ponen a Osayin muy pegado a Erinle. Ahorita le hablamos que él había sido un gran hierbero. Entonces, Erinle come muchas cosas. Dentro de las que muy común se le sacrifica es el perro. En algunos linajes le sacrifican perro, otros le sacrifican chivo, otros le sacrifican chivo y perro. En fin, depende del linaje. Para muchos teólogos de esta tradición Ixeché, Ogún fue el primero, ¿verdad? Fue un irumole. Después Ogún reencarnó en Ososi. Y después la otra reencarnación de Ososi, o del mismo Ogún, o la misma descendencia de Ogún, que es Ogún, Ososi. La última reencarnación de Ogún fue en Erinle, es decir, primero reencarnó Ogún como Ososi, después como Erinle. ¿Está bien? Pero ya como Erinle no descendió del cielo. Algunos dicen que Ososi tampoco descendió del cielo, también es visto como una gran personalidad que también trascendió, una gran persona que también trascendió. Fíjense, estos son propuestas teológicas. Recuerden que nuestra tradición tiene muchos años y con los años las historias van cambiando, van pasando de generación en generación y van cambiando. Por eso muchas personas tienen sus propios puntos de vista y otros tienen lo suyo. ¿Está bien? Espero que haya sido de su agrado. Yo en lo particular, bueno, vamos a hacer el otro video.